I had nothing but heart. Saludándole en el amor del Señor, Oh, and deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy corresponde nuestra sección ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Y quiero ir a un ¿sabías qué? Bastante especial, porque más que quitar una fábula, despejar una duda respecto a un pasaje, un versículo, a un tema en cuestión que se ha enseñado mal, se ha expresado mal, se ha malinterpretado, o como los típicos pancitos de vida respecto al ¿sabías qué? Como para derribar un mito, como el famoso que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Hoy quiero que ampliemos un poquito nuestra visual y abordemos un tema que muchas veces damos por sentado que es así, y hoy quiero presentar una segunda posibilidad o incluso una tercera posibilidad. Pero como no soy dueño de la verdad y Dios me ha enseñado a ser un expositor de la Biblia, permitir que sea la Biblia la que se presente, hable y haga la obra que tiene determinado en sí misma, no voy a imponer algo que en una segunda vuelta en mi vida he podido ir descubriendo, y agradezco también a algunos hermanos con los que he interactuado para tener una segunda opinión, porque siempre es bueno desde la humildad de un maestro a otro consultar. Doy gracias a mi hermano Esteban Fuentealba porque también me ayudó a abordar esta temática, y coincido en muchos puntos con lo que él dice, porque en esto hay que ser también humilde y reconocer las cosas. Soberbia sería pensar que tenemos la verdad, la razón y no escuchar a nadie. Pero en base a lo que él me aportaba, he ido también observando, profundizando un poquito más allá. Y quiero que hablemos del aguijón en la carne del apóstol Pablo. ¿Sabías que probablemente no era necesariamente una enfermedad física? ¿Sabías que probablemente no era una enfermedad visual? ¿Sabías que probablemente no era una debilidad sexual? Ajá. ¿Por qué presento esto? Porque muchas veces son las tres variables que más se manejan. Pablo, como era soltero, tenía una debilidad sexual. Ese era su gran aguijón en la carne. Primero que todo, ¿quién le dijo a usted que Pablo era soltero? Ajá. Dele una segunda vuelta. Pablo, para haber sido el hombre que fue y con la autoridad y el celo que tuvo en el judaísmo, no iban a poner a un hombre soltero sin experiencia, aunque era joven. Lo más sensato de pensar desde el aspecto del judaísmo es que Pablo, en su momento ya del llamamiento, era viudo. Otros dicen que es una enfermedad visual y se asocia a la idea de que Pablo en su llamamiento Dios lo deja ciego. Pero el mismo relato después nos dice que cuando envía a aquel discípulo Ananías, ojo, no confundir con el Ananías que después muere, porque hay nombres demasiado comunes en la Biblia. Ananías era como Juan o como María, nombres comunes. Es enviado y el mismo relato dice que, y lo voy a leer solamente para ir introduciendo, este no es el pasaje bíblico que vamos a analizar, y quizás sea ¿sabías qué? Un poquito más largo, no lo sé todavía porque estoy introduciendo. Mire, libro de los Hechos capítulo 9, versículo 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tu santo en Jerusalén.
y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y quiero coronar esta semana que hemos hablado del apóstol Pablo con su aguijón en la carne. ¿Ah? Y aquí ya se está confirmando lo que se decía, que el perseguidor está siendo perseguido y el que azotó está recibiendo azote. Entonces mire, 9:17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista. ¿Ah? Para que recibas la vista. Entonces, ¿cómo podemos asociar que el aguijón en la carne realmente era una enfermedad grave en lo visual? Créame que cuando comencé a profundizar y a dar una vuelta en esto, yo desde mi perspectiva personal por tiempo, apoyaba esta tesis, grandes problemas a la vista. Nunca apoyé la tesis de una debilidad de carácter sexual, porque si no Pablo hubiese sido el más grande de los hipócritas, porque era el primero que muchas veces, sobre todo a la iglesia de Corintio, le decía, huyan de la fornicación, no estén en adulterio. Ahí mismo en 1 Corintios 5 se escandalizó de la actitud de un hombre que convivía con su madrastra. Entonces vemos a un Pablo ardorosamente luchando contra la impureza sexual. ¿Iba a estar en esa debilidad? Lo veo tremendamente paradójico y contradictorio. Dios no se contradice y los hombres de Dios, aunque viven en contradicciones, no necesariamente van a tener esos tipos de aguijones, porque Dios les va a dar capacidad. Ahora, ¿por qué Pablo no rehizo su vida? Porque el alcance del ministerio que tenía era, a ver, ¿cómo lo digo suavemente? Iba a ser un peso innecesario que formase familia. No hay antecedente de que haya tenido hijos, haya quedado hijo, no, esa parte no se maneja, pero sí se entiende que Dios, en el llamamiento tan extremo que le hizo a este hombre tan solitario, no contempló que él formara familia. Pero Pablo también habla del don de continencia y aconseja a los jóvenes. Hay grandes consejos, grandes consejos en Romanos 7 respecto a los problemas del matrimonio, y también hay grandes consejos en 1 Corintios 7 de cómo abordar la temática de casarse o no. Pero Pablo da un consejo clave: cásese en el Señor, sobre todo el soltero que se está quemando en su pasión carnal. Pero no se case como un medio para que se apague ese ardor carnal, sino que se case con la mujer idónea y la mujer idónea con el hombre idóneo, para que puedan establecer una familia sana y eviten que la pasión carnal también los desvíe del llamamiento. Pero Pablo en ningún momento da luces de que tenga alguna afección de una debilidad en el ámbito sexual, porque él mismo habla y dice, si tienes el don de continencia, permanece solo. O sea, podemos inducir claramente que él poseía de parte de Dios un don espiritual que trabaja en un área carnal. Esto es grande. Hay dones espirituales que tienen que ver directamente de cómo Dios va a sujetar nuestra propia naturaleza o va a incidir positivamente en nuestra propia carne, en nuestro propio cuerpo. Pablo poseía ese don. Entonces, descartemos la vista, porque aquí, y lo vamos a observar, dice claramente que fue sanado de la vista. Y no va a ser una sanidad media, fue sanado. Y es más, no es que haya sido sanado de la vista, sino que Dios le recuperó la visión, porque Pablo es el típico ejemplo que hay hombres que teniendo ojos no ven nada. Pero cuando llegamos al conocimiento de la verdad, aunque estemos ciegos físicamente, se nos abren los ojos del Espíritu. Por eso el Señor Jesucristo en San Juan 8, cuando comienza a hablar de que Él es la luz del mundo y sana a un ciego físico, fue para darle evidencia a los fariseos de turno, a los religiosos de su tiempo, que aunque ellos tenían dos ojitos muy sanos, por dentro estaban ciegos espiritualmente. A la inversa, a Pablo lo deja ciego espiritualmente solo por 3 días para abrirle los ojos del Espíritu. Entonces, descartemos por un momento que haya sido una enfermedad a la vista. ¿Por qué? Dice que Ananías fue.
¿Ah? Ananías fue y le dice: me ha enviado para que recibas la vista. Fue una ceguera temporal, no fue un aguijón permanente. Y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Aquí Pablo, ¿qué pasa con él? Es lleno del Espíritu Santo, recibe la vista y después consuma su fe en el bautismo en agua. Y habiendo tomado alimento, obviamente estuvo en un proceso de ayuno, recobró fuerzas, estaba en debilidad física. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y algunas de esas cosas ya Pablo, el apóstol, lo había declarado en su autobiografía, en sus referencias, en defensa y también en complemento de cartas. Vamos entonces ya viendo que la vista no es. Número 2, la parte sexual tampoco es. Tampoco es. ¿Ah? Entonces, no es la vista, no es una situación de carácter sexual. ¿Será algún otro tipo de enfermedad en la carne? ¿O algo que tiene que ver espiritualmente? Vamos a dilucidar esto. Acompáñenme, por favor, 2 Corintios capítulo 12. Subtítulo en Reina Valera 1960, el aguijón en la carne. Y vamos a leer varios versículos, hasta el 9, porque aquí está todo el contexto. Pero para mí el versículo más potente va a ser el 9, que nos va a aclarar la panorámica. Leo en el nombre del Señor Jesucristo y su palabra dice así: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase. Desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Amén. Qué tremendo lo que hemos leído. Qué tremendo. Lo primero, en una sana hermenéutica o en su equivalente, una buena forma de interpretar el texto, lo primero, encuadrémonos, y gracias a Dios que Dios en su momento permitió que lo que ahora conocemos por Biblia haya quedado separada en libros, en capítulos, en versículos, y también que se le pusiesen subtítulos a ciertos pasajes. Esto no era originalmente, pero Dios lo permitió. Gracias a Dios ahora tenemos estas herramientas. Primero, fijémonos en el subtítulo: el aguijón en la carne. ¿Qué es este aguijón? Es este aguijón el mismo equivalente al aguijón al cual se refería el Señor Jesucristo en la conversión de Saulo a Pablo en Hechos 9. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El aguijón era ese elemento punzante que muchas veces, como una astilla, como un clavo,
como un punzón, estaba en la punta de una garrocha, de una vara, y que se usaba para o direccionar al buey en el trabajo del campo o para acelerarle el paso cuando iba lento. O sea, aquí hay que meterse en la mente del judío bajo el contexto de lo que se está enseñando en situación de una visión de la agricultura, el trabajo del campo. Y la Biblia tiene mucho de eso. El problema es cuando nosotros no nos acercamos al entendimiento de la cultura de ese tiempo y pensamos que la Biblia fue escrita en nuestro español y la Biblia fue escrita pensando en nuestro tiempo contemporáneo. ¿Ah? Y eso quiero dejar introducido. Eso también aplica, en esta pequeño paréntesis, eso incluso aplica en la situación del diezmo. El diezmo es para la ley y no para la gracia. Hagamos una pausa. Usted no adapte la Biblia a la cultura de ahora. Nuestra cultura tiene que adaptarse al margen de la Biblia para poder interpretarla. Claro que ahora podemos extraer esto y traerlo a nuestro tiempo contemporáneo. Pero aunque sea nuestro tiempo contemporáneo, todavía sigue la misma figura. Yo soy un hombre que vengo de las tierras del sur, acá en Chile, la 9ª región. Y muchas veces pude contemplar cuando iba una yunta de bueyes con una carreta, por ejemplo, de leña. Y el hombre que dirigía esa carreta, magistralmente con la sola garrocha y el aguijón en la punta, podía hacer maravillas con esa yunta de bueyes. Y me impresionaba porque animales de carga, tremendamente robusto, de 600, 700, 800 kilos, incluso tuve la oportunidad de ver un par de bueyes de 1000 kilos. Con esa mera garrocha era como manejar un vehículo. Una vez vi a un hombre de campo que bastó que apoyara su garrocha al piso y la dejara caer sobre el yugo, y esos bueyes que iban prácticamente al trote se detuvieron como en seco. ¿Qué decir cuando le picaneaban las ancas? Ahí el animal, cuando le picaneaban, iba más rápido o cambiaba de dirección. Entonces, en la vida del apóstol Pablo está esta misma figura, esta misma imagen. Pero centrémonos en ese aparatito, el aguijón. El aguijón viene a ser casi como una espina, como una astilla ensartada, como un clavo hincado que estaba ahí, con una funcionalidad para la vida del apóstol Pablo. Al principio él pateaba ese aguijón, o sea, perseguía al que lo estaba llamando, como muchos lo hacen hoy por hoy. No quieren aceptar el llamado de Dios, rehúsan el llamado de Dios y al final van buscando excusa y van pateando el aguijón. ¿Y qué le dice finalmente el Señor Jesucristo con esta expresión? Pablo, el único que se está lastimando en esto eres tú. Por eso si hay algún hermano, alguna hermana que sabe que Dios le está llamando algo y está rechazando, déjese de patear el aguijón. Se está lastimando usted nomás el pie. ¿Por qué esa figura? Porque a veces habían bueyes que eran un poquito chúcaros, no eran mansos, y por aquí vamos a ir descubriendo la respuesta. Habían bueyes que tenían mal carácter, que tenían un carácter impulsivo, sobre todo bueyes nuevos que no conocían mucho el trabajo del campo, y esos cada tanto se molestaban y tiraban patadas hacia atrás. El problema es que se encontraban con el aguijón, se encontraban con ese objeto filoso que le lastimaba las pezuñas o la planta de sus patitas, y ahí quedaban. Eso es lo que estaba pasando con Pablo, eso es lo que quizás está pasando contigo. Entonces ahora vamos viendo cuál es el contexto, el aguijón de la carne. Pero ¿a qué apunta? ¿A qué apunta? Apunta a un área espiritual, de carácter, de impedir también que haya una gloria personal. Entonces ya vamos descubriendo algo. El contexto de este pasaje va a tomar ilustrativamente situaciones corporales, situaciones carnales, situaciones de debilidades para expresar una realidad espiritual. ¡Yuhu! ¡Yuhu, yuhu! ¡Ah! Aquí vamos descubriendo que esto es algo espiritual, que va más allá del cuerpo. Mire, mi amada esposa, la pastora Joana, tiene una expresión que me gusta mucho. Cada tanto, porque seamos honestos, usted no ore
Señor, impide que entre el orgullo. Señor, impide que entre la vanagloria. Señor, impide que haya ego en mi vida. Está orando mal. ¿Cómo? Está orando mal. Porque el orgullo, la vanagloria y el ego son propios de nuestra naturaleza caída, que ahora Cristo está transformando a una naturaleza semejante a la de Él, porque somos partícipes de esa naturaleza, enseña el apóstol Pedro. ¿Ah? Mi esposa, ¿qué dice? Si tú te inflas como un globo, Dios me va a usar para ser yo la aguja que te desinfle. Y créame que honestamente, mi amada, es mi cable a tierra. Que es lindo cuando uno de los dos en la pareja, en el llamamiento, sobre todo el ministerio de la palabra o el pastorado, es el cable a tierra del otro. Porque va a haber uno, como la yunta de bueyes, que va a ser más manso y otro va a ser más chúcaro. Esa es la palabra más sencilla que le puedo expresar. Va a haber un equilibrio en esa yunta de bueyes. Van a haber caracteres diferentes, pero se van a complementar, y la clave es el yugo que los une. El espíritu y las coyundas que amarran ese yugo, la palabra. Por medio del espíritu y la palabra, Dios nos va a guiar. Ese va a ser nuestro aguijón constante en muchas áreas. Ahora, volvamos acá. El contexto tiene que ver con grandes revelaciones. Pablo el apóstol aquí está hablando en tercera persona, porque Pablo entendía que el orgullo, la vanagloria y el ego están en el corazón humano. No que orar para que no entren, hay que orar para que Dios los saque, que saque el orgullo, que saque la vanagloria, que el ego, que es nuestro propio yo, es parte integral del alma. Hay algunos que incluso tienen un alter ego. ¿Quiénes son los del alter ego? La Biblia lo dice en Santiago, son los de doble ánimo, cristianos bipolares. Cristianos que un día están en el Carmelo como Elías y al otro día se están muriendo de debajo del enebro. Cristianos bipolares. Y eso es una realidad. Mire, hablando del orgullo, en una expresión figurada, no voy a dilucidar el tema de Leviatán o Behemoth. Quizá en algún sabías que lo podemos hacer. Pero acá, en una figura retórica, en una expresión de palabra, Dios, inspirando a Job y hablando él con Job, en el fondo aquí es mismo Dios hablando, le dice, Job 41:1, ¿sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? ¿Sacarás tú al Leviatán? Y Leviatán es una figura, en algunos aspectos, que habla de la soberbia, de la altivez, del orgullo, de todo lo asociado a una naturaleza caída. ¿Puede el hombre por sí mismo quitar todas esas cosas de su corazón? ¿Puede el hombre por sí mismo dejar el orgullo, quitarlo, arrancarlo, la vanagloria y el ego que muchas veces se exalta? Dios da a entender que no. Por lo tanto, muchas veces vamos a necesitar un aguijón. Puede ser en algunos aspectos una enfermedad física, ¿por qué no? Pero me gustaba un comentario que le escuchaba a mi hermano Esteban mientras interactuábamos. Y yo lo confirmo. A veces una enfermedad física produce que seamos personas humildes porque estamos débiles. Pero a veces hay enfermedades que ponen al ser humano mucho más soberbio y rebelde. Entonces una enfermedad física no necesariamente nos va a mantener con los pies puestos en la tierra y humilde. No, no, no. Ahora, hay algo bien también clave aquí. Algunos dicen, no, Pablo tenía una enfermedad física y citan ciertos textos. Por ejemplo, aquí mismo 2 Corintios 11:29. Pablo dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? Lo que pasa es que aquí Pablo está hablando literal y figuradamente. Literal, claro, porque él también podía enfermarse. Y de hecho más de una vez se enfermó físicamente. Lo vamos a observar. Pero aquí Pablo en el fondo está diciendo, ¿acaso si tú te debilitas, eso no me va a afectar a mí? Claro, tú caes y eso me va a doler. Tú te debilitas y eso también a mí me produce una debilidad porque me causa angustia tu situación. Después dice, ¿a quién se le hace tropezar
y yo no me indigno. Por aquí hay una clave también. Pablo tenía también un carácter complicado, y yo también me voy a poner en ese lugar. Los hombres de Dios muchas veces tenemos un carácter difícil, un carácter complicado. El celo de Dios a veces nos juega para bien o para mal. A veces por celo de Dios, y se lo digo con honestidad, por celo de Dios han habido veces que yo he dicho: Señor, me gustaría que vuelvan los días de Elías para comenzar a degollar falsos profetas. Pero después el mismo Espíritu Santo me dice: oye, negrito, frénate. Eso fue en un tiempo diferente, en una dispensación diferente y en una forma de actuar diferente. Ahora tú tienes que ser un emisario que anuncie juicio, pero que al mismo tiempo presentes la capacidad de restauración, de consolación, de arrepentimiento y perdón. No te olvides que estás en la gracia. Entonces a veces viene ese celo, viene ese fervor, esa pasión con un carácter aguerrido, que a veces nos hace también ser duros en el trato, duros con nosotros mismos y duros con los que nos rodean. Eso estaba en el apóstol Pablo. Creo que eso es como casi una pauta de los genuinos hombres de Dios, que estamos comprometidos hasta los huesos por el amor al Señor, la obra y las almas. Y esto le jugó muchas veces en contra al apóstol Pablo. Pero volvamos, mire, él está hablando en tercera persona, pero de él mismo, de estas grandes revelaciones. Está usando un poquito el lenguaje de los profetas del Antiguo Testamento. Isaías 61, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Ahí es a la inversa. Isaías habla en primera persona, apuntando a la tercera persona. Sabemos que estaba hablando de Cristo. Y después Cristo, cuando lee el rollo en la sinagoga de Nazaret, San Lucas 4, dice: eso que fue escrito ya, en mí se cumple hoy. Entonces, el profeta habló en primera persona apuntando a la tercera persona. Ahora Pablo hace lo mismo, pero a la inversa. Usa una figura de tercera persona para hablar de él como primera persona. Conozco un hombre, siempre hacia allá, no hacia acá, porque Pablo quería que Dios fuese sacando al leviatán de su corazón. Ese orgullo, ese ego. Pero hoy es a la inversa. Muchos quieren ser el protagonista de la historia. Oye, burrito, te lo digo una vez más, no eres tú el que mereció aplausos cuando entraste a Jerusalén. El que iba sobre ti es el protagonista. Ese es el que merece el aplauso. No te subas por donde no corresponde, burrito. El que va sobre el burrito, ese es el protagonista. Aquí Pablo está hablando de esa forma, porque había una naturaleza espiritual de un carácter difícil. Grandes revelaciones requieren un carácter especial. Por eso Dios no revela cosas grandes a cualquiera, porque se infla el pecho, aparece ese orgullo del yo, del yo, del yo. Oiga, y hoy por hoy hay mucho que yo les quitaría la Biblia y les pondría un yo-yo. Hay gente que se para en los púlpitos y lo que más hace es jugar al yo-yo y no predicar la palabra. Y empiezan yo. Eso es solo del Evangelio según San Yo. Yo digo, yo creo, yo pienso, yo hago. La Biblia no es así. La Biblia habla de Él. Él es el protagonista. Entonces Pablo, para que Dios trabajase en él, hablaba de esta forma. Y también para que no lo mirasen con ojos diferentes. Sano consejo, usted solo mire como el que merece ser mirado a Cristo. ¿Puede usted encontrar un referente humano? Por supuesto, como yo encuentro a Pablo. Pero yo no es que sea hijo de Pablo ni me ponga la camiseta de Pablo. Solamente lo tomo como un referente, como en algún aspecto un pequeño modelo a seguir. Pero mi gran referente, mi modelo absoluto y mi molde es Cristo. Ahora, ¿qué pasó con Pablo? Fue llevado al tercer cielo. Esto también nos permite entender que para el concepto de la iglesia hay 3 cielos, aunque para el concepto judío hay 7. 3 cielos. Nuestra tierra está la atmósfera, el segundo cielo está el espacio conocido, y en el espacio desconocido y más allá está la gloria de Dios. Y Pablo fue llevado a ese lugar. Pero aquí también quiero cuestionar algo. Hoy por hoy hay gente que parece que tiene un ascensor espiritual. Hoy voy al infierno bajando, mañana voy al cielo subiendo.
y están subiendo al cielo, bajando al infierno. Oiga, falta que al final vayan al limbo y al purgatorio. Ahí les encargo, afiebrado, si vas al purgatorio, cuéntame cómo es ese lugar, o si llegaste al limbo, dímelo. Cuestiono muchísimo esas idas al cielo y esas idas al infierno, porque habrá uno más grande que Pablo. Seamos honestos, habrá alguno. Tú que te dices apóstol, ¿cuántas cartas apostólicas has escrito? ¿Cuántos viajes misioneros has hecho? ¿Cuánto por la causa y la obra has pagado precio? ¿Ah? Entonces, estamos claros que habemos hombres de Dios que hemos recibido cosas grandes que sabemos guardarlas. Pablo no habló más allá. Solo nos dejó pistas después en cartas. ¿Cómo cree usted que él nos enseña respecto a cómo funciona la jerarquía de hueste de maldad en Efesios 6:12 en adelante? ¿Cómo cree que supo esas cosas? Del mundo espiritual, de la vida después de la muerte, de los seres angelicales, los demonios y todo. ¿Quién cree usted que le dio todas esas pistas? ¿Y dónde? Pablo fue al gran seminario del cielo a recibir instrucción directa, enseñanza y la demostración de la gloria a través del Maestro Divino. No hay otra explicación. Entonces, todo el contexto del aguijón en la carne habla de una situación espiritual. Espiritual. Ahora, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Podríamos incluso titular esto matando a Leviatán. El aguijón en la carne que Dios puso era un aguijón para matar a Leviatán que estaba en el corazón de Pablo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Aguijón en la carne. Miren lo que dicen algunos. Gálatas 4, versículo 13 en adelante. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Ve, Pablo estaba enfermo de la vista y los gálatas querían sacarse los ojos. Atención aquí. El contexto es no volver contra la esclavitud, no volver hacia la esclavitud. Por lo tanto, esta es una expresión figurada. No era que literalmente se iban a sacar los ojos, sino que Pablo está haciendo el comparativo. Antes tú me recibías de una manera extraordinaria, que incluso si hubieses podido te sacaban los ojos. Así era tu amor hacia mí, iglesia de Galacia. Pero ahora, por decirte la verdad, te has vuelto mi enemigo. ¿Por qué? Porque Pablo en Gálatas 3 le dijo: oh Gálatas estúpidos. ¿Quién los fascinó? Los volvió locos para desviarse de la verdad. Esta es la carta en la cual Pablo dice: no hay otro evangelio. Gálatas estúpidos. Esto no es con circuncisión más salvación. No es salvación más obra, es salvación gratuita. Ahí está el celo del hombre de Dios, que les escribe una carta franca, abierta y directa. Y los hombres de Dios, cuando actuamos así, comenzamos a caer mal. Primero nos aman en ciertos lugares y después nos quieren echar a patada. Y lo digo con razón de causa. En cierto lugar, cuando Dios me envía como un misionero ahí, me envió también a hacer ciertas cosas, me recibieron con un amor tremendo. Pero después de 3 años, me hubiesen podido echar a patada, lo habrían hecho. Y esa es la realidad. Usted se está comparando con el apóstol Pablo. Para nada. Solo le estoy diciendo que esta es una realidad. Entonces, descartemos que fue una enfermedad física. Yo lo digo solamente para que entendamos que el apóstol Pablo no era un tema a la vista.
Está el otro pasaje cuando Pablo también les dice: con cuán grandes letras os escribo. Con cuán grandes letras os escribo. Pero hay que entender algo. Pablo ahí también está usando un lenguaje figurado. No es que Pablo esté escribiendo con letra grande porque tiene los ojos chicos. Mire, Gálatas 6:11, Pablo se gloría en la cruz de Cristo. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. O sea, estoy hablando palabras sublimes. Les estoy hablando en un lenguaje muy especial. Son letras grandes, porque ahora, como ya no me voy a gloriar en mí mismo, porque yo ya he aprendido y entendido que Dios es el único que va a matar al Leviatán de mi corazón a través de un aguijón, ahora quiero gloriarme y expresarle que mi gloria está en la cruz de Cristo. Esas son las grandes letras. No que escribió con letras gigantes porque tenía una afección a la vista. Le está escribiendo con letras grandes, con un lenguaje expresivo de gloria, porque está apuntando a la cruz del Maestro. Entonces ya, por favor, descartemos el tema sexual y el tema de la vista. Descartemos alguna otra enfermedad física, porque Pablo vivió muchos procesos de enfermedad. Y eso sí fue literal, que cuando llegó a Galacia en un momento dado llegó enfermo. Pero Pablo presenta esa situación para el comparativo. De primera quisiste hacer todo por mí y después casi me echaste a patadas como un perro a la calle. Ahora, volviendo acá a segunda a los Corintios 12, aquí hay algo muy interesante. Dice que ese aguijón en la carne es un mensajero de Satanás. Un ángelos Satán. Mensajero es ángel. Aquí es un ángel del diablo, un ángel de Satán. ¿Cómo es esto? Satán o Satanás significa opositor, adversario. ¿Cómo entendemos entonces? Este aguijón pasa a ser una situación en la naturaleza espiritual de Pablo que se va a oponer a que florezca el orgullo. Es un opositor espiritual en la vida de Pablo que por un lado le va a impedir que se engrandezca, se enorgullezca en sobremanera, pero al mismo tiempo le va a ir ayudando en su carácter explosivo en momentos dados, un carácter temerario, un carácter realmente fogoso. Me atrevo a decir que, como dice ahí en San Marcos 3:17, hablando de Jacobo y Juan, los Boanerges, los hijos del trueno, porque eran hombres de un carácter terrible. Imagínense Juan, después llega a ser el discípulo del amor. Quizá en ese grupito también tenía que ir Pedro y tenía que ir Pablo, los 4 jinetes del Apocalipsis. Caracteres tremendo. Una impulsividad incluso, que después fue direccionada en la llenura del Espíritu Santo. Entonces aquí vamos viendo algo importante. Este mensajero de Satanás, en otras palabras, viene siendo ese instrumento, ese aguijón que va a direccionar el caminar del buey en la obra y le va a apurar el paso cuando esté lento. Un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, uno que se va a oponer al gran Pablo y lo va a seguir haciendo el pequeño Pablito. Va a ser ese que va a trabajar cuando Pablo no puede, Cristo sí puede. Este es el semejante al que trabajó en la vida del Bautista, San Juan 3:30. El Bautista dijo: ahora es necesario que yo mengüe para que él crezca. Es un mensajero en naturaleza espiritual que nos hace menguar para que Cristo crezca, que nos va trabajando el carácter para que el carácter de Cristo se refleje en nosotros. ¿O nos vamos a olvidar del pasaje de San Mateo 11, 29 y 30? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y vas a hallar descanso en vuestra alma. Este es un aguijón que hace descansar el alma incluso. Disculpe, tengo un aguijón de resfriado.
Estoy un poquito afectado de mi garganta y un poquito ahí por la causa del Señor, pero aquí estamos. Ahora mire, la palabra carne en este contexto y en varios contextos viene del griego sarx, así como suena, con S y termina en X, sarx. Y a ratos significa carne como cuerpo, pero en muchos contextos, incluyendo este, significa naturaleza humana. La carne no es solamente el pedazo de bistec que nos comemos, no. En Biblia carne muchas veces habla de la naturaleza humana, con sus debilidades, con sus pasiones, con sus imperfecciones. Y aquí Pablo está apuntando a eso. Mi carne, mi naturaleza me juega en contra. Por eso ahora Dios ha puesto esto en mí para corregirme, direccionarme y bajarme el ego. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. O sea, aquí hay una expresión, ya estoy cansado de ser yo como soy y a rato me enfurezco conmigo mismo, se me produce algo que me incomoda y ya le dice al Señor, basta, sácame esto porque es una contradicción que está en mí. Pero aquí el Señor le da una respuesta. Segunda a los Corintios 12:9. Y hasta aquí vamos a estar llegando y vamos a estar concluyendo. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Entonces este aguijón es una gracia. Es una bendición. ¿Cómo que Dios va a enviar un mensajero de Satanás a la vida de Pablo? Bueno, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11 y 12 dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo? ¿Dios enviando un mal? Sí y no. Explíqueme. Dios, hasta el mismo diablo lo usa como su agente para bendición de muchos o para condenación de otros. Siempre lo he dicho y lo voy a repetir. Le guste o le disguste al diablo, el diablo termina siendo un siervo de Dios en las manos del Altísimo. ¿Y cuál es mi gran argumento? En una casa grande hay vasos de honra y vasos de deshonra. El máximo vaso de deshonra es usado en las manos de Dios para Dios tener honra y gloriarse y glorificarse. Entonces, va a haber un grupo que van a ir a condenación y Dios mismo le va a permitir esa condenación. Es decir, le va a dar chipe libre, le va a dar total autorización al diablo para que trabaje con ellos. Y hay muchos pasajes del Antiguo Testamento que respaldan. Como Dios permite, le dice al diablo, te doy permiso, hazlo. Lo hizo con Job, para el bien de Job. Lo hizo con otros para el mal de ellos, punto. ¿Acaso Dios le va a pedir permiso a usted o a mí? ¿Acaso no es soberano? Pero no es que Dios directamente lo haga, sino contradeciríamos Santiago en su pasaje que dice en el capítulo 1 que Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie, ni es seducido por el mal. Pero con Pablo, sí, Dios está permitiendo esto. Y ahora le dice, bástate mi gracia, mi aguijón es un aguijón de gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Que Dios le bendiga. Se fija que dándole una vueltecita más profunda, podemos llegar a ciertas conclusiones. Solo una conclusión final. No digo que esto sea la verdad absoluta, no. Yo no estoy descubriendo la pólvora. La pólvora la descubrieron los chinos hace un par de miles de años atrás. No. Solo le estoy diciendo, considere esto que le estoy diciendo. Y no se quede con una sola visión respecto a ciertas cosas, porque de esa visión después hacemos dogma. Pablo tenía esto, puede ser. Si usted cree que era algo en el cuerpo, se lo puedo conceder. Pero ¿por qué no concede que en esto quizá hay más peso teológico y más peso doctrinal? Porque hoy solo Biblia ha presentado Biblia. Bendiciones. Nos estaremos conectando en un próximo domingo, Dios mediante, en otro ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? I have everything. Oh, yes, I do.